Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Foro Next Educación, un espacio de encuentro donde pasan numerosas personalidades, especialistas en diferentes áreas, ya ven sea el Big Data, la economía verde, la ciberseguridad, la comunicación, el marketing digital, y hoy precisamente vamos a hablar de ello. Para esta ocasión contamos con la doctora Zoraima Cuello. Ella es precisamente doctora en educación, con especialidad en liderazgo organizacional, experta en tecnología y en transformación digital. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Alberto. Para mí es un placer poder acompañarte. Para que le conozcan, mucha gente ya le conoce, por supuesto, usted fue viceministra en República Dominicana. Así es, estuve a mi cargo como viceministra de la Presidencia, proyectos de gran envergadura, como el de República Digital, desde el cual estuvimos trabajando para convertir a la República Dominicana en una república digital, utilizando las tecnologías en diferentes ámbitos, desde la educación preuniversitaria y universitaria, pero también la educación en el ámbito empresarial, organizacional, y para ello se necesitaba el acceso. Y ni hablar de la importancia de la ciberseguridad cuando estamos hablando de uso de tecnologías. Entonces, en ese ámbito tuve a bien coordinar varias iniciativas importantes que al día de hoy se mantienen y se les están dando continuidad. Y además tiene totalmente relación con este libro que usted ha publicado hace recientemente, que se titula 7 riesgos de las redes sociales. Ser cuidadanos en un mundo tecnológico. Aquí lo pueden ver. Y por qué no hilarlo directamente con ese proyecto, por mencionar un poco el objetivo de ese proyecto que decía en República Dominicana, y también ese cuidado a los ciudadanos que usted comentaba, sobre todo en redes sociales. Así es, Alberto, muchísimas gracias. Y justamente yo soy una fiel promotora del uso de las tecnologías, y conociendo todas las ventajas y los beneficios que esta trae, no solamente a nosotros como ciudadanos, sino también a las organizaciones, yo soy de las que también digo, como educadora, que tenemos que dar a conocer los beneficios y el cuidado que debes tener al momento de, obviamente, acceder a, de manera muy específica en este caso, a las redes sociales. Y surge desde el amor, de ese cariño, de ese poder compartir con todas las personas a nivel del mundo, de las ventajas que tienen las redes sociales, obviamente, sabiendo que no van a desaparecer, porque hay muchas personas que dicen, bueno, no voy a estar en estas plataformas. La idea no es que usted deje de consumirlas, sino que lo haga de manera responsable, con conocimiento, con conciencia y sobre todo aplicando los mecanismos de prevención en aquellos casos donde obviamente usted tiene que hacerlo. Y es un libro completamente educativo para los padres, las familias, los empresarios y las personas en sentido general, con un enfoque muy directo en la población más vulnerable de las redes sociales, de acuerdo a las investigaciones, que son las mujeres y los adolescentes. Estupendo. Si le parece, ahondamos un poco en ese libro, porque como usted dice, tiene un valor puramente pedagógico, y supongo que, aunque este está más enfocado a nivel ciudadano, también podremos tocar algunas claves desde el punto de vista empresarial, institucional, que interesan, por supuesto, a especialistas que se dedican a ello, ¿no? En primer lugar, bueno, este libro está a través de Ediciones Unicaribe, ¿no? Así es. Una de las universidades colaboradoras y partner de Next Educación, con quien tenemos una estrecha relación en República Dominicana. Y por empezar directamente, teniendo conciencia que, por ejemplo, aquí en España, según el último estudio del IAB, digo España por poner un ejemplo en general, aproximadamente el 95% de la población utiliza Internet y el 85% aproximadamente las redes sociales. ¿Cuáles son esos peligros? Usted enumera 7. Vayamos, si le parece, a los 7 y luego hablamos de cada uno de ellos. Bueno, y en este momento que estamos en España, en el libro yo cito varias investigaciones. Y una de ellas es de Google con BBVA y AFD, donde en el año 2019 el 92% de los jóvenes entre 14 y 16 años en España, oigan bien, el 92% tiene redes sociales y disponen de incluso más de un dispositivo electrónico. Esto es alarmante
porque es prácticamente el 100% que al día de hoy está consumiendo todas las informaciones relacionadas en las redes sociales. Y en ese sentido, como acabo de mencionar, la población adolescente es una de las más vulnerables. ¿Y cuáles son esos riesgos? Y yo voy a comenzar por el primero. Un tema que está muy de moda y que quizás se ha acrecentado, producto también de los resultados de la pandemia, son las enfermedades mentales. Y si bien la mayoría de las personas entienden que a través de las redes nosotros nos sentimos más cerca de los demás, estamos más expuestos a mejores relaciones, está demostrado que ahora mismo estas plataformas están generando ansiedad. Y ya en los Estados Unidos existe lo que se llama el FOMO en inglés, que es el temor de las personas a perderse algo. Porque todo el mundo quiere estar pendiente de lo que está ocurriendo, qué ha hecho Alberto, qué ha hecho Manuel Campo Vidal, qué ha hecho Soraima, dónde se encuentra. Y es imposible, aunque sea solo por tiempo. Es imposible por tiempo, pero también hay un tema que te está generando adicción y que yo planteo en el libro, como también estas grandes compañías ya han ido incluso desarrollando una nueva ciencia que se llama la cactología, recordando que más del 50% de la población mundial está en redes sociales. Por lo tanto, ese es el mayor negocio del mundo. Y obviamente, ¿cómo genera dinero? En la medida en la que más la usamos y en la medida en la que más tiempo estamos nosotros conectados a estas plataformas. Entonces, es un negocio donde hay muchos científicos, muchos psicólogos, muchos antropólogos, muchos sociólogos detrás, y cada día van identificando nuestros propios comportamientos y cómo nos pueden mantener más tiempo dentro de estas plataformas. Ahí las empresas se están beneficiando, no solamente las de tecnología, sino las empresas en sentido general, porque pueden promover anuncios muy focalizados, dan muy buenos resultados, incluso en este momento más que el marketing convencional, el marketing digital tiene ya una focalización mucho más clara y podríamos hablar de ese tema más adelante. Y obviamente es el negocio del presente y del futuro. Dicho eso, ¿cuál es el riesgo para el ciudadano, para el que lo consume de manera gratuita, entre comillas? Es que además de tener mucha ansiedad y de tener mucha adicción a estas plataformas, se genera una adicción a estar conectado permanentemente, puede llegar a la depresión. La depresión como resultado, primero, del aislamiento que también se da por tú estar solamente conectado y por otros efectos que yo voy mencionando en el libro, pero a su vez esa depresión por estarme comparando permanentemente con otros, viendo una vida de ensueño, una vida que en muchos casos es irreal, porque al final cada persona comparte en las redes sociales lo que entiende que es bueno y con muy poca frecuencia comparten cosas negativas. Entonces vemos un mundo ideal en otros que no podemos necesariamente alcanzar y puede irnos llevando a procesos depresivos. Y ahí están claramente identificados los estudios e incluso los análisis de ya jóvenes que han reconocido cómo el estar en contacto permanentemente con estas plataformas le va generando mucha ansiedad y mucha dependencia. Entonces ahí hay que tener una alerta importante de cómo yo la estoy utilizando. Inclusive supongo el reconocimiento, ya no solo el querer ser como otra persona, que como usted decía, muchas veces esa vida idealizada que no existe, ojo, no solo a nivel ciudadano, sino también a nivel empresarial. A veces hay marcas que a lo mejor nos están dando a entender que son de una determinada manera y no lo son, ¿no? Y ahí está también el otro riesgo, que como tú bien señalas, no solamente a nivel personal, sino también empresarial, hay una compra de seguidores, un abultamiento de una imagen que no necesariamente tú realmente tienes, y eso te hace creer a los demás de que, bueno, mira cuántos fans tiene, o mira qué influencer es, o mira cómo está creciendo esta marca en cuanto a cantidad de seguidores, y yo no logro esa misma cantidad. Entonces, ahí hay algunos manejos que es importante tener presente
al momento de uno entrar en contacto con estas plataformas. Y en la medida en la que la vamos conociendo, la vamos entendiendo, entonces podemos incluso a nivel organizacional tomar mejores decisiones más asertivas en el ámbito personal y organizacional también. Entonces de ahí la importancia de estudiarlas de manera general. Nosotros vamos muy ingenuos como ciudadanos, y por eso el libro se llama Ser Cuidadanos, para cuidarnos en un mundo tecnológico, cuidarnos en todos los ámbitos. Y ahí el siguiente riesgo, para mí uno de los más complejos, es el de las enfermedades mentales, porque como te decía, puedes estar viendo esta ansiedad, esta depresión, que puede obviamente llegar a situaciones muy complejas, pero también en las plataformas, y ya todos lo hemos visto, pudiésemos tener el riesgo de la mala información, la desinformación y las noticias falsas. Es decir, ahí se confinan los fake news, que ya se han popularizado, pero que quizás son fáciles de desmontar, porque en estos días vimos, por ejemplo, que supuestamente había fallecido José Luis Perales. Bueno, desgraciadamente matan, por decirlo de alguna manera, a demasiada gente. Pero una noticia falsa es fácil de desmontar, porque tú inmediatamente dices, eso no es cierto. Pero cuando hay desinformación o manipulación es mucho más complejo. Y ahí la manipulación implica que tú tomas una parte que sí es cierta y la combinas con mentira, con cosas que no son reales. Entonces, basado en la información real, tú puedes generar una manipulación para un lado o para el otro. Se da mucho en los aspectos políticos, que se puede manipular la imagen de un candidato a favor o en contra, de acuerdo a lo que se defina dentro de esa estrategia, pero también puede afectar mucho a marcas empresariales, organizacionales. Entonces, si se le quiere hacer un daño por un problema en particular a una empresa, un competidor, exactamente como tú lo puedes magnificar. Y obviamente ese es un riesgo muy peligroso, porque al final tú no puedes, cuando haces el desmonte de la desinformación o de la manipulación, quizás no le llegas a tantas personas como le llegó la información incorrecta o manipulada. Entonces, ahí la estrategia es mucho más compleja para tú poder aclarar lo que ya a muchos le quedó como una información cierta o correcta. Y quizás lo más complejo es que estamos tomando decisiones basado en manipulación o desinformación. Así como de bueno tienen las tecnologías que te permitan con el análisis de la Big Data y el análisis de la información tomar decisiones, siempre es bueno tomar decisiones basado en información. Hay que ser muy cuidadoso para usted estar seguro que está tomando decisiones con informaciones ciertas, informaciones validadas, informaciones contrastadas. Y entonces ahí es donde entra ya la otra parte del fact-checking, sobre todo. Del fact-checking y obviamente de un sinnúmero de recursos que nosotros deberíamos de estar implementando a nivel organizacional e individual para no ser víctima de una manipulación en las redes sociales. Óyeme, que proliferan demasiado rápido. Demasiado rápido. Eso es lo que más rápido... más que la luz. Así es, eso es lo que más rápido se extiende. Y hay estudios también que demuestran cómo, por ejemplo, por WhatsApp, se llegaron a hacer investigaciones donde se ponía un titular y le llegaba a tantas personas y nadie lo abría. Y al final el link estaba vacío, pero la gente lo daba por cierto. Veía rápidamente una noticia que se hacía viral porque vamos a compartirla. Se llegó a compartir a millones de personas y no eran ciertas. No había nada detrás. Sí es cierto que incluso podríamos diferenciar entre una red social y otra, pero claro, imaginémonos una noticia falsa en Twitter, podría salir, por decirlo de alguna manera, alguna de estas compañías dedicadas al fact-checking, ¿no?, que se dedican minuciosamente a través de los datos normalmente a decir si eso es cierto o no. Podría salir alguien a desmentirlo. En cambio, en una red social más de confianza, es decir, de más... Bueno, también es multidireccional, lógicamente, porque hay grupos, pero donde se juega mucho con la confianza, ¿no? Es decir, hombre, me lo está enviando mi madre, mi prima, mi tía,
¿Y cuántas no, veces? no creo que sea falso, ¿no? Entonces allí supongo que es mucho más difícil entrar y decir si esto es o no falso. Entonces también de esta manera yo supongo y planteo, de hecho justamente hice la tesis, el trabajo de fin de máster aquí en Nexo Educación sobre esa cuestión de la desinformación, y supongo que también hay que diferenciar un poco entre una gestión de crisis, por decirlo de alguna manera, empresarial, institucional y personal. Claro que sí, pero en definitiva, tú puedes tener una gran crisis reputacional generada por alguien que quiera hacerte daño, e incluso hay ya diferentes estudios donde se va precisando cómo se han creado organizaciones, y me imagino que las conoces muy bien, básicamente para generar tendencias falsas, para generar bulos, como ustedes le llaman, para generar noticias que pueden hacerle mucho daño a las organizaciones. Y ni hablar de las personas. A veces una persona es una organización. Cuando se habla de un candidato, cuando se habla de un influencer, una persona que tiene millones de seguidores, cómo el hacerle daño, cómo generar una tendencia que no es cierta, puede afectarle reputacionalmente. Entonces, sí son aspectos que hay que tener presentes y conocer cuándo son tendencias creadas por organizaciones, incluso por máquinas, que ya hay máquinas que te ayudan a generar tendencias para posicionarte de un lado o del otro, y cuándo son tendencias reales por movimientos sociales. Lamentablemente, y ahí yo lo planteo en el libro, cuántas situaciones de crisis se pueden generar por desinformación o por manipulación, obviamente, y hay casos lamentables hasta de guerras y conflictos armados basados en manipulación de informaciones. Entonces, por eso es una alerta a uno primero saber a quién tú sigues, a quién obviamente tú le estás creyendo las informaciones, y al utilizar ese análisis, pensamiento crítico, al momento incluso de tú leer una noticia, porque leyendo, y yo sé que ustedes son especialistas en esa área, leyendo diferentes noticias, tú puedes irte dando cuenta de hacia dónde te quieren llevar, cuál es la manipulación que hay detrás de esa información, y que lamentablemente ahora a través de las redes sociales se expande de manera exponencial. Y literalmente la palabra sentido crítico. Es decir, ¿por qué digo yo esto? Porque, por ejemplo, yo siempre lo traslado, si es cierto que soy periodista de vocación, y por tanto siempre lo intento relacionar entre las clásicas 5 o 6 W del periodismo, ¿no? De decir, oiga, usted como ciudadano, hágase esas preguntas. ¿Quién me lo está contando? ¿Qué me está contando? ¿Cuándo? Porque, ojo, el contexto también es muy diferente. ¿Dónde me lo está contando? ¿En qué medio aparece? Es decir, hacernos esas preguntas, ¿no? Claro. De tal manera que al final ese sentido crítico nos va a decir, ostras, pues a lo mejor haciendo esta mini investigación soy capaz de, a lo mejor, no creerme tanto lo que me dicen, o mínimo desconfiar e ir a otro tipo de fuentes. Pero ¿qué pasa, Alberto? Que en este mundo donde la rapidez prima, donde la inmediatez, e incluso en los mismos medios, está tomando muchísima relevancia, la mayoría de las personas no quieren detenerse, no pasan nada por un filtro. Entonces aquí el llamado es justamente hacer ese análisis crítico, ese detenerte y no dar por bueno y válido todo lo que tú estás viendo, sobre todo en las redes sociales, porque al final siempre puede haber algo de por medio. Entonces es evidente que hace falta ir educando a nuestra ciudadanía, a nuestros empleados, a nuestros consumidores, para que en definitiva puedan incluso tomar decisiones de manera más asertiva luego de un simple razonamiento que pasa por algunas preguntas, como bien tú acabas de señalar. Entonces, otro de los riesgos que también yo voy mencionando es el de ciberacoso o el ciberbullying, como se le llama en los Estados Unidos. Estos jóvenes están altamente expuestos a la confrontación permanente con, en algunos casos, amigos, pero en otros casos desconocidos. Y hay situaciones muy lamentables, muy tristes, donde ha habido ya, donde ha terminado los jóvenes suicidándose por el acoso que están recibiendo a través de estas plataformas. ¿Cuándo íbamos nosotros a pensar que algo que comenzaba en las escuelas se iba a expandir de manera exponencial también? Porque como ya hemos conversado, todos tienen un celular en la mano, y lo más lamentable es que van conociendo personas
a través de todo el mundo sin saber las consecuencias. Entonces, en ese sentido, hago mucha, digamos, mención a este aspecto porque hay muchos adultos que se hacen pasar por menores. Y entra ahí lo que se llama el grooming también, donde hay un acoso sexual, se le invita a estos adolescentes a compartir fotografías íntimas y ya luego las pueden publicar, creando muchísimo daño a la reputación también de estos adolescentes y cómo termina afectándoles emocionalmente. Entonces, antes nosotros pensábamos que cuando nuestros hijos estaban en la habitación cerrados, estaban seguros. Efectivamente. Ahora no están tan seguros porque están conectados, usted no sabe con quién necesariamente y qué está ocurriendo en esa interacción que no es como ocurría en el pasado, que estaban con amigos, que tú lo estabas viendo. Hay personas que son ficticias, lamentablemente, y que están entrando en relación permanente con nuestros adolescentes y en muchos casos incluso con adultos. Porque ya estos ciberdelincuentes, como se les llama, hacen un análisis de sus víctimas y ven, en el caso, por ejemplo, de mujeres, si son mujeres que tienen situaciones emocionales que a veces sin darnos cuenta, mandamos tanta información, compartimos tanta información en nuestras plataformas, de nuestros estados de ánimo, de con quién estamos compartiendo, de qué nos gusta, y hacen un análisis de nuestro perfil, de nuestra personalidad. Y sobre todo ahora con la inteligencia artificial, que supongo Claro, que ni en hablar. 2 clics, aunque nosotros a lo mejor no lo sepamos todavía, en 3 clics ya saben prácticamente si tu estado de ánimo es mejor en un sentido o si deben hablarte, pues no lo sé, de algo que te guste más y Exactamente. conectar más contigo emocionalmente por esa vía, ¿no? Ni hablar, porque estos algoritmos están acabando con todo lo que es el análisis, obviamente, de Efectivamente. nuestra personalidad y de nuestros comportamientos. Entonces, estamos dando mucha información que es susceptible de ser mal utilizada, no solamente por algunas empresas y organizaciones, sino también, y ahí es el aspecto más crítico, por los ciberdelincuentes. Entonces, alerta, y aquí vamos dando algunas recomendaciones en el libro de cómo usted cuidarse y cuidar a los suyos. Y también hablando de ciberacoso, hablando tanto de ciberacoso como de fake news, está el fenómeno del deepfake, que ahora también, desgraciadamente, al principio parecía que era aquel famoso vídeo de Obama, que no era Obama, de una prestigiosa universidad estadounidense, que parecía un prototipo, y sí, era un prototipo, pero ahora, desgraciadamente, ya no está siendo solo víctima gente famosa, porque ya lo había, incluso en temas pornográficos, lo cual es de tener en cuenta y muy grave, sino también ya gente de a pie, porque a través de la inteligencia artificial, a través del deepfake, podemos poner en su boca palabras que no son suyas. Así Entonces, es. Y bueno, y en los casos, y es uno de los aspectos que yo menciono, donde hay, por ejemplo, procesos electorales, ¿cómo puede estar afectando en este momento el uso de la inteligencia artificial también para manipular y para mover a las personas de un lado o del otro? Y justamente lo difícil que resulta después tú desmontar esa manipulación. Entonces ahí la inteligencia artificial sí está teniendo un efecto positivo en muchos renglones también, que es parte de lo que yo comento y escribo en diferentes espacios, pero a su vez cómo nos están engañando y manipulando con el uso, obviamente, de la inteligencia artificial. Entonces, ni hablar de otro riesgo, de la pérdida de la privacidad, es decir, cómo con el uso de todos esos datos que estamos compartiendo, aplicando inteligencia artificial, utilizando los algoritmos, cómo nosotros, con la información que compartimos, podemos ser víctimas también de estafas, que es uno de los aspectos que yo voy compartiendo también, o de robo de identidad. Y esto es gravísimo. Y esto es gravísimo porque las estafas pueden darse en aspectos que quizás usted lo ve más simple, como el robo de identidad médica. Usted lo ve simple, bueno, pero en muchísimos países, incluso en la República Dominicana, donde yo vivo, y en los Estados Unidos ni hablar, se está utilizando mucho el robo de la identidad médica y te utilizan todo lo que tú tienes en tu seguridad social, en tu seguro de salud, para adquirir servicios que obviamente no están cubiertos por esto, que no tienen cubiertos los ciberdelincuentes. Entonces, cuando tú llegas a un centro de salud, si hay un expediente único, por ejemplo, pueden pensar que tú tienes una enfermedad que no tienes, o pueden haberte agotado todos los recursos disponibles en tu plan de salud privada.
Pero no solamente el robo, obviamente, de identidad en materia de la parte médica, sino a su vez, y ya muchos han sido víctimas del cracking de tarjetas de crédito, que es muy extendido en diferentes partes del mundo, y estafas de todo tipo. Lamentablemente hay estafas incluso laborales, porque hay algunos ciberdelincuentes que se hacen pasar por miembros de organizaciones. Y hay muchas empresas que tienen que estar desmintiendo de que le han creado cuentas falsas, promoviendo que hay posibles empleos, ofertas de trabajos para países donde hay mucha demanda de puestos laborales, y lamentablemente muchas personas que son víctimas de estos delincuentes porque envían su resumen, pero al final terminan pidiéndole dinero, ya sea para hacer un posible curso, para poder ingresar al puesto de trabajo, o les roban los datos incluidos en los datos iniciales que están compartiendo y los utilizan posteriormente. Entonces ahí se da en dos direcciones. El robo de identidad, que puede ser utilizado negativamente para otros fines desde en temas reputacionales y también desde el punto de vista bancarios también, claro. Y ahí los bancos son los primeros que están trabajando. Suele ser ese doble objetivo, supongo, ¿no? Claro que sí, pero los bancos están trabajando fuertemente para alertar a sus clientes, para llevar también educación permanente, y deben hacerlo, pero así como los bancos, las diferentes organizaciones deben hacer lo propio y estar alertas de que no les estén creando perfiles falsos. Es decir, cualquier organización, empresa, que venga un delincuente y le cree un perfil falso para captar e incluso para malinformar con respecto a esa misma organización, está pasando por un riesgo. ¿Y qué es lo más crítico? Que a veces resulta difícil usted saber si ha sido robo, ha sido víctima de un robo de identidad, tanto en el ámbito personal como empresarial. Tiene alguien que darle la alerta, porque estas plataformas en este momento no tienen un sistema para ver si tu imagen, por ejemplo, si tu cara está siendo utilizada por un ciberdelincuente para otros fines. Y yo puedo poner un ejemplo. A mí misma, ya yo había terminado de escribir el libro, me robaron la identidad. Unos delincuentes tomaron mis imágenes de mis redes, que son públicas, y están vendiendo Bitcoin con otro nombre. Obviamente no es Soraima el nombre que han utilizado, han creado otra estructura. Como mis imágenes compartidas públicamente son congruentes con el perfil que ellos quieren mostrar, porque es una persona que supuestamente vende Bitcoin, le dan el dinero para la inversión en monedas digitales, pero obviamente son falsos. Claro, no existen. Entonces están engañando con el uso de mi propia identidad. Ha sido un proceso en el cual yo he ido reportándole a las plataformas, pero ahí entra otro riesgo: las regulaciones, el sistema de consecuencias y cómo capturar a estos delincuentes. Y esto ocurre tanto para las personas físicas como para las empresas. Por ejemplo, en España, yo sé que es uno de los países que ha avanzado mucho más en materia normativa, legislativa, para regular un poco más todo el impacto de estas plataformas, pero ahí hay muchos vacíos aún en el mundo entero, donde todos estos riesgos no están cubiertos. Es decir, usted no tiene un organismo donde puede acudir y recibir asistencia directa, personalizada, y sobre todo donde existan consecuencias para los que están infringiendo en contra, por ejemplo, de mi imagen o de mi organización. Entonces, en este caso, dependiendo del tamaño de la organización, la meta en este caso, por ejemplo, para el caso de Instagram, Facebook y demás, Twitter, bueno, y demás, tienen un sistema de apoyo y que funciona más rápido cuando se trata de organizaciones muy grandes, pero no con la prontitud que se requiere, sobre todo si es en materia individual. Entonces, todos estos aspectos hay que tenerlos muy en cuenta cuando usted ingresa como usuario de las redes sociales, cuando usted como organización está colocando información de toda índole, y de manera muy específica cómo asegurar que tiene información protegida y que tiene incluso los recursos internos dentro de su organización para garantizar que no está siendo vulnerable y que también está protegiendo a sus clientes, porque ese es otro aspecto. Claro. Cómo la información que mis clientes van compartiendo conmigo a través de estas plataformas, yo también las salvaguardo
Entonces, hay muchos temas que requieren profundizar y trabajarse a lo interno de las organizaciones y cada uno como individuo. Y la propia inteligencia artificial, es decir, de la misma manera que la inteligencia artificial puede ser un hándicap a la hora de, por ejemplo, suplantar su imagen, puede ser o debería ser capaz, tal y como está avanzando, de detectar el supuesto contrario, decir, oiga, ella no es Zoraima. Así o es. ella sí es Zoraima. Es decir, deberíamos exigirle, entre comillas, que de la misma manera que la inteligencia artificial, por ejemplo, tenemos el chat GPT ahora mismo. El chat GPT, muchas otras aplicaciones. Efectivamente, hay muchísimas aplicaciones para lo que queramos, que de la misma manera que nos dan esas cuestiones, deberíamos exigirles a sus creadores, por decirlo de alguna manera, decir, oiga, de la misma manera que esto puede ser algo negativo, ayúdenos también a que a través de su sistema pueda leer y detectar a través de la red, ¿no?, de toda la data que hay, es decir, está suplantando una identidad. Así es. Yo pienso que vamos a llegar hasta ahí. En este momento todavía no se tiene, y para poner el mismo caso mío directo, cuando a mí me suplantaron la identidad, fue un usuario que me lo advirtió y me mandó el link. Si no lo sabía. Pero como yo no abro todos los links que me remiten, porque ese es otro de los aspectos, yo se lo envié al equipo de ciberseguridad de mi país para que validaran si lo que me estaban mandando era lo correcto. Porque también hay que ser tan cuidadosos que tenemos que nosotros mismos observar que estamos punchando para que también no me roben o no me, ¿verdad? Me roben información de mi celular o no me infecten con un virus, ya sea mi computadora, mi mismo móvil y demás. Entonces, en ese sentido, sí me lo había suplantado, pero no hay un mecanismo en este momento todavía que permita, alguien está utilizando mi imagen, pero entiendo que llegaremos hasta allá, que la inteligencia artificial lo permita. Así como cuando nosotros tenemos en nuestro celular y ya tú puedes conectar y te recomienda, por ejemplo, Facebook, es la persona que está en tu foto, obviamente en algún momento tendremos esa posibilidad, pero al día de hoy no la tenemos todavía disponible en el mercado. ¿Y quiénes son el público más vulnerable? Es decir, hemos tocado prácticamente todos los rangos de edad, pero claro, yo aquí me surge una duda que es la siguiente. Supongo que no es lo mismo ese rango de edad donde no han sido nativos digitales y posteriormente, poco a poco, pues han tenido ciertos conocimientos para poder incluirse en este mundo digital, pero luego están los nativos digitales, que no han visto, tiene su parte buena, y es que han visto tanto lo bueno como lo malo, pero precisamente también tienen su parte negativa, que es que solo han visto esa realidad. Bueno, cada riesgo tiene un público en específico. Por ejemplo, mujeres y adolescentes tienen el riesgo de las enfermedades mentales, porque son los que más tiempo duran dentro de las plataformas. Son los que más actividad tienen dentro de las plataformas. E incluso cuando vemos poblacionalmente quiénes están dentro, hay más mujeres que hombres, por ejemplo, en las redes sociales. Entonces, ahí, con este riesgo, las mujeres y los adolescentes son, digamos, los más vulnerables. Con el ciberacoso tienden a ser los más jóvenes, igualmente las mujeres, pero ni hablar ya con la desinformación. La desinformación, ahí todos podemos ser víctimas, exactamente. Pero hay otro riesgo que no hemos mencionado, que es el de la modificación de la personalidad. Y este es un riesgo donde las plataformas, donde las personas a las que nosotros estamos siguiendo nos pueden influenciar. Y por eso están los denominados influencers, porque nos pueden influenciar. Y si bien vemos, incluso las empresas están utilizando a estas personas con muchos seguidores para mandar mensajes. ¿Y por qué lo hacen? Obviamente, porque tienen la capacidad de modificarte, porque tiene la capacidad de influirte de un lado o del otro. Entonces, el riesgo es, probablemente me están influyendo para el consumo de un producto en particular que no es dañino. Con eso no hay ningún problema. Pero también pudiesen estarme influyendo para prácticas o aspectos que son nocivos y con los cuales yo tengo que estar alerta. Pero a su vez, las modificaciones de la identidad que yo planteo en el libro también incluyen la autocensura. Las personas, y ahí entonces quiero entrarte con esta población, sobre todo los más jóvenes, que tienen esa necesidad de pertenencia, de sentirse aceptados por un grupo, si no consideran que una opinión que van a estar emitiendo va a ser aceptada, tienden a autocensurarse.
Entonces, en esa autocensura hay una modificación de la identidad que termina degenerando también en una depresión, porque no pueden comunicar lo que sienten. Entonces, lamentablemente se puede generar un círculo vicioso, no virtuoso, al momento de usted utilizarla si no es consciente del manejo que está haciendo. Porque de acuerdo a los estudios, si usted interactúa dentro de las plataformas, tiene menos posibilidades de deprimirse. Aquel que es solo consumidor pasivo puede deprimirse con mucho más facilidad, porque obviamente no está compartiendo, no está comunicando lo que siente, lo que cree, y todo va a depender incluso de la propia autoestima que tenga la persona. Pero también te modifica la personalidad y tú puedes también estar, digamos, perdiendo mucha información, y es otro de los riesgos cuando tú pasas tanto tiempo conectado que pierdes la conexión con el entorno. Entonces tenemos el riesgo de ser personas completamente conectadas digital, virtualmente, pero obviamente estamos desconectados de nuestro entorno y lamentablemente estamos sufriendo estas situaciones en materia familiar, pero también organizacionalmente. Y aquí hay un riesgo para las organizaciones. ¿Qué tanto están utilizando mis colaboradores las plataformas? ¿Qué tanto se están desconcentrando del trabajo que tienen que realizar? Y en sentido general, y se pueden hacer las prácticas, hay personas que saben durar 8 horas conectadas al celular. Y yo recomiendo que cada quien identifique el tiempo de uso que está teniendo dentro de sus celulares. ¿Por qué? ¿Cuándo entonces usted es productivo? ¿Cómo usted se concentra de manera específica en lo que está haciendo si está permanentemente mirando lo que está ocurriendo en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube o en TikTok? Es decir, ¿cómo usted logra darle lo mejor a una organización si está la mayor parte de su tiempo disponible, hábil, mirando estas plataformas? Entonces ahí hay un riesgo para las organizaciones, un riesgo en materia de productividad, de resultado, de eficiencia, de eficacia en sentido general. Entonces, ¿cómo uno lograr controlarlo de forma tal que esta nueva generación, y ya prácticamente que todos estamos utilizando celulares, dispositivos electrónicos y demás, pueda garantizar que definitivamente está cumpliendo con todo lo que tiene bajo su responsabilidad, sin descuidar los aspectos que pueden ser fundamentales? Entonces, esa conexión virtual te lleva a desconectarte del entorno, que afecta tanto tus relaciones personales en el ámbito individual, como también los aspectos organizacionales. Entonces, ahí hay riesgos importantes a considerar. Y un tema desde el punto de vista incluso financiero. Si yo le dedicara todo el tiempo que le dedico a la plataforma, a estas plataformas, a ser productiva, ¿qué cantidad de dinero yo me estaría ganando analizándolo desde el punto de vista de un pago por hora? Para poner un ejemplo, si yo cada día invierto 4 horas en estas plataformas y el salario mínimo en un país específico pueden ser, digamos, $10 por hora, quizás tú diariamente te estás perdiendo $40, para ponerlo simple. Y usted multiplica eso al mes y por la cantidad de ciudadanos, y ya le da una mirada país. ¿Cuánto está perdiendo el país también en materia de productividad con la inversión de tiempo de las personas dedicado solamente a ver lo que le está pasando al otro y lo que alguien está publicando que quiere que yo consuma? ¿Y qué puede hacer ahí la organización? Bueno, hay organizaciones que obviamente ya están tomando medidas. ¿Directamente no utilice usted el dispositivo móvil? Claro que sí. ¿O incluso solo el empresarial? Hay organizaciones, y puedo poner un ejemplo. Dentro de República Dominicana yo tuve a bien coordinar la implementación del sistema de atención a emergencias y seguridad 911, y el personal obviamente no puede entrar con sus celulares al call center, al área de despacho. Primero, porque no puede estar grabando todo lo que ahí ocurre, porque ese es otro riesgo que tú tienes con estas plataformas, con estos celulares, que tú puedes y después no sabe quién sacó la información. ¿Qué información confidencial yo no quiero que se comparta y que puede estar siendo grabada? Entonces, cada empleado al momento de llegar tenía que dejar en un locker guardado sus pertenencias, incluido su celular. Entonces, depende del tipo de organización, del tipo de trabajo que se esté llevando a cabo. En muchos casos no deberían de estar utilizando los celulares, porque incluso la atención al cliente se ve sesgada, se ve afectada, porque, y lo vemos a diario en muchas empresas de servicios,
donde lamentablemente el colaborador, no, tiene que coger una llamada personal o está respondiendo un mensaje con un cliente frente a sí. ¿Cómo se siente la persona que está presencialmente esperando por un servicio? Entonces, todos estos aspectos son de riesgos para las organizaciones y también para las personas en sentido general. Entonces, son muchos aspectos, muchas aristas. Vayamos a otro peligro. Que tienen que irse observando. Otro de los riesgos. Y que yo invito, sí, a que cada uno de ustedes puedan ver. Bueno, ya hemos hablado de manera general de las enfermedades mentales, hemos hablado del ciberacoso, y aquí quiero ir pasando revista directamente desde el índice del libro para que no se nos quede ninguno. Del cambio de identidad también. Bueno, ya hemos hablado de modificaciones de la identidad, del robo también de identidad y de las estafas, de las noticias falsas, también desinformación y manipulación. Hemos hablado de conectados virtuales y de la desconexión del entorno. Hemos hablado del ciberacoso y también de la vulneración de la privacidad. Es decir, que en esta conversación ya hemos hecho todo el recorrido, ido tocando uno por uno cada uno de los aspectos que pueden incidir tanto en el ámbito personal como organizacional. Y además indirectamente ya íbamos poniendo el riesgo, pero también por otra parte, más o menos, no la solución, porque la solución desgraciadamente no tenemos una varita mágica para hacerlo, pero sí algunas recomendaciones que usted iba diciendo. En algunos casos hemos dado recomendaciones, pero lo más importante que yo creo que quisiera aprovechar para recomendar, el uso que nosotros le estamos dando a nuestros dispositivos electrónicos. Lo más recomendable, de acuerdo a los estudios de los especialistas y los análisis de psicólogos, psiquiatras y personas que trabajan con la salud mental, es que no pasemos de 2 horas de conexión con las redes sociales. Es decir, estamos hablando de que hay diferentes formas de usted controlar el tiempo de uso dentro de los dispositivos electrónicos, que usted agregue una app o que usted le coloque a su mismo celular que le dice el tiempo que usted tiene conectado. Entonces, que no pase de 2 horas. Eso es lo eso ya existe, saludable. De hecho, el propio iPhone ya te dice. Claro que sí. Yo misma me controlo, pero también hay diferentes aplicaciones que incluso te pueden bloquear ya el celular porque ya usted excedió el tiempo conectado. Y si usted está trabajando en una oficina, aproveche y colóquelo para que no se exceda. Pero si no también. Yo personalmente lo uso, reviso cómo voy y me voy poniendo metas personales porque, como decía, nos generan mucha adicción sin darnos cuenta. Dense un momento de análisis y verifiquen que usted entra al celular a ver una cosa o a buscar algo y termina haciendo 4 cosas más, comienza y le llega publicidad o de algo que a usted le gusta, porque es parte de lo que tienen ya estas plataformas como gatitos, parte del diseño. Un coche que no se quería comprar y claro, y por ejemplo a mí que me gusta el tenis, entonces, y si sigo a Nadal, entonces comienzan a aparecerme muchísimas cosas de Rafael Nadal y entonces algo de lo que le pasó en su casa y seguimos por ahí en función del propio interés. O si a usted le gustan los carros, entonces comienzan con los carros o la fotografía. No, y entonces ahí te quedas conectado. Entonces, lo primero es ser consciente del tiempo de uso. El otro aspecto es trate de hacer actividades fuera del entorno digital, las relaciones interpersonales, hacer ejercicios. Entonces, hay varias recomendaciones que están incluidas en cada capítulo. Cada capítulo tiene una recomendación puntual para evitar ser víctima de esos riesgos que se van mencionando. Es decir, el mensaje es, hay más vida. Más vida. Allá de las redes sociales, así hay es. Vida. Siempre la ha habido. Exacto. Y la habrá. Y hay no solamente vida, sino que es saludable usted mantener el equilibrio. Como siempre se dice en todo, el equilibrio es fundamental en la vida. Entonces, si usted se va demasiado por un lado, entonces está perdiendo muchas otras cosas del otro lado. Es decir, quedarnos en el gris, que siempre ocurre tanto en política como en cualquier aspecto. Ni blanco o negro, podemos estar en el gris, se puede estar un poco en redes sociales. Yo le diría en el balance. De hecho, es necesario incluso, ya no digo a título personal, pero sobre todo a nivel empresarial, hay que estar en redes sociales. Hay que estar en redes sociales e insisto, yo soy de las que creo y promuevo las tecnologías. Y yo sigo, a pesar de que me robaron la identidad, yo sigo dentro de las plataformas. Porque usted tiene que hacer un análisis. ¿Qué es lo que más me beneficia? Costo-beneficio. Obviamente,
todas las organizaciones necesitan presencia digital. Nosotros tenemos que seguir dejando una huella digital, pero una huella digital con conciencia, no que nos lleven a lo que estas plataformas quieren, sino que nosotros de manera estratégica, entendiendo los riesgos que existen, podamos exponer lo que entendemos que es lo correcto, podamos aprender de estas plataformas, podamos estar informados de estas plataformas, porque obviamente son una fuente de información, de noticias y demás, pero obviamente con la conciencia del lugar para garantizar que estamos dándole el uso correcto y que no nos está afectando en el ámbito de la salud, de un posible engaño, de una estafa y demás, a lo cual todos estamos expuestos. Esto es lo más importante. Pongámonos en el hipotético caso, como comentábamos, seguro que hay mucho especialista en marketing digital y comunicación que está dentro de alguna organización. ¿Cómo explotar, aunque la palabra explotar nunca es adecuada, esas redes sociales desde un punto de vista ético y responsable, pero a la vez sin dejar de dar ese valor añadido que tiene que dar la organización, hablo de cualquier tipo de marca, incluso si es solo una persona, así es, a su público, para de esta manera crecer más como empresa y también, pues, como no, pues generar más ingresos, que al final es el objetivo final, ¿no? Pero siempre desde esa ética y sin dejar de lado la reputación, que siempre es fundamental. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, ahí vamos a tener que abrirnos a otra conversación porque implica un sinnúmero de pasos. Es decir, usted tiene, y yo igual promuevo el marketing digital, usted tiene que saber cómo mantiene la comunicación permanente con sus usuarios, cómo utiliza el chatbot, para poner un ejemplo, que es lo que se está utilizando mucho en este momento para esta mensajería permanente, pero cómo también dentro de mi organización yo protejo esos datos, para poner un ejemplo rápido, de mis clientes y de mis usuarios. Cómo yo garantizo que el que está del otro lado, que es lo que no se ve, está teniendo esa ciberseguridad y ese cuidado ético para la protección de mis clientes y de mis relacionados. Entonces ahí hay todo otro mundo de trabajo por delante que pudiésemos estar compartiendo, así que te dejo ya abierto el que tenemos que mantener un encuentro adicional para, o tener un encuentro adicional para entonces poder ahondar más en lo que implicaría un trabajo específico dentro del ámbito organizacional que incluye la ciberseguridad con mis clientes y a lo interno de mi organización. Y también, ¿por qué no?, una parte 2 de este libro, que bien es cierto que hemos conversado tanto a nivel ciudadano como a nivel empresarial e institucional, pero también, ¿por qué no?, un cuidadano, ¿no?, pero a nivel empresarial, una parte 2. No, ya te vamos a poner como coautor del libro. Bueno. Hago el prólogo. Claro, haces el prólogo, ese es el compromiso. Buenísimo, Alberto, muchísimas gracias. Me parece bien. Un placer, doctora Zoraima, y por supuesto nos volvemos a ver pronto, ya no solo en otra conversación con la doctora Zoraima Cuello, sino también en otras cuestiones que siempre tratamos aquí, temas candentes y que por supuesto tienen un impacto social y también empresarial, ¿por qué no?, en el Foro Next Educación.